Buenas, hoy estamos por acá con química. Vamos a ver el tema de los compuestos. Este tema ya lo hemos visto en una ocasión anterior. Vamos a hacer un refuerzo de lo que son los compuestos. A ver, los compuestos químicos a grandes rasgos se dividen en lo que son binarios. Binarios significa que tienen dos tipos de átomos diferentes, y los ternarios, que tienen tres tipos de átomos diferentes. Dentro de los binarios conseguimos los óxidos, los peróxidos, los hidruros, los hidrácidos y las sales binarias. Los óxidos se dividen en óxidos básicos y óxidos ácidos. Para los ternarios tenemos los hidróxidos, los oxácidos y las sales ternarias. Más adelante vamos a ver lo que son ejemplos de ellos para reforzar, y ustedes se habitúen y se acostumbren a ver cómo son cada uno de esos tipos de compuestos. Ahora bien, en este momento vamos a concentrarnos en ver cómo se forman los compuestos. Bien, a ver, aquí tenemos un esquema donde podemos ver cómo es la formación de los compuestos. Vamos a prestar mucha atención para observar con detalle cómo es el proceso de formación. A ver, lo primero es recordar en la tabla periódica, por supuesto, que tenemos lo que son los metales, ¿cierto? Tenemos entonces los metales, el hidrógeno está excluido. Tenemos entonces por acá los metales. Bien, los metaloides serían los que están en marroncito. Todos estos entonces vienen a ser metales. Tenemos también los no metales, que vamos a representarlos por acá. Serían entonces todos estos que están por acá. Estos serían entonces los no metales. Y los metaloides, que son los que quedan en esta zona. Basándonos en eso, tenemos falta del no metal, que está por supuesto por acá el hidrógeno, que también es no metal. Basándonos en esta información, nosotros podemos saber qué tipo de compuestos se forman al unir, un elemento con otro, dependiendo del tipo de elemento que se una. A ver, entonces vamos a volver acá. Para la formación de los compuestos yo tengo acá, por ejemplo, un metal. Esta flecha indica que se está uniendo con oxígeno. Es decir, si un metal se le agrega oxígeno, observamos lo que está dentro de la flecha, se va a formar entonces un óxido básico. Por ejemplo, acá tenemos el sodio que se coloca como ejemplo. El sodio más el oxígeno va a formar el óxido de sodio. Acá lo tenemos, esta sería su fórmula. Ahora bien, por otro lado, si un metal se une con un hidrógeno o con una molécula de hidrógeno, bien, fíjense que nos iríamos por este camino. Un metal se une con una molécula de hidrógeno, ¿qué se va a formar? Se va a formar un hidruro metálico. Como ejemplo tenemos que si el sodio se une con la molécula de hidrógeno, se va a formar el hidruro de sodio. Acá está su fórmula, NaH. Entonces, si nos vamos por este camino, tenemos que si el metal se une con oxígeno, se va a formar un óxido básico. Y si nos vamos por este camino, tenemos que si un metal se une con hidrógeno, se va a formar un hidruro metálico. Allí lo tenemos. Eso comenzando con el metal. Y los metales, como ya les estoy mencionando, son todos los que están entonces en esta zona. Bien, ahora entonces vamos a analizar la situación de los no metales. Por acá tenemos entonces los no metales y tenemos también dos caminos. Si el no metal se une con oxígeno, fíjense que acá está metal, el no metal, con el oxígeno, ¿qué se va a formar? Se va a formar un óxido ácido. Como ejemplo tenemos el cloro. Si el cloro lo unimos con el oxígeno, se va a formar el monóxido de dicloro. Acá lo tenemos su fórmula. Cl2O. Bien,
Lo voy a hacer lo más simple posible sin utilizar muchos términos técnicos, porque estamos entrando en este tema de los compuestos. Ahora, si me voy por este camino, si el no metal se une con hidrógeno, va a formar un hidruro no metálico. Acá lo tenemos. Por ejemplo, si el cloro se une con hidrógeno, va a formar el cloruro de hidrógeno. Ahora bien, si al hidruro no metálico nosotros lo diluimos en una sustancia o una solución acuosa, su nombre cambiaría. ¿Ok? Si lo diluimos en una solución acuosa, ahora va a tener otro nombre. Se va a llamar hidrácido. Y hablamos de un ácido clorhídrico. Es básicamente lo mismo, solo que el hidruro no metálico, que está acá, es diluido en una solución acuosa y debido a eso cambia su nombre a hidrácido. Listo, entonces ya tenemos los dos caminos del metal. Repetimos. El metal con el oxígeno forma óxido básico. El metal con el hidrógeno, hidruro metálico. Y por acá, el no metal con el oxígeno, óxido ácido. El no metal con el hidrógeno, hidruro no metálico. Si el hidruro no metálico se diluye en una solución acuosa, entonces hablamos de un hidrácido. Ahora que hemos terminado estos caminos, fíjense que ya hemos cubierto este camino hasta acá y hemos cubierto este camino completamente hasta acá. Muy bien, ya incluso tenemos este que está acá. ¿Qué me está quedando por fuera? Me está quedando este paso. Entonces, fíjense, si después que yo tengo un óxido básico, le agrego agua al óxido básico, ¿qué se me va a formar? Se me va a formar un hidróxido. Entonces, repito, ¿cómo obtengo el hidróxido? Sencillo. Si a un óxido básico yo le agrego agua, entonces se va a formar un hidróxido. ¿Ves? Ya entonces avanzamos por este camino. Vamos a avanzar por este camino. Si a un óxido ácido le agregamos agua, se va a formar un oxácido. ¿Ok? Se va a formar un oxácido. Los oxácidos también son compuestos ternarios. Bien, así como los hidróxidos también son compuestos ternarios. Fíjense que hasta este momento el camino que llevábamos eran puros compuestos binarios, pero ya cuando acá comenzamos a agregar agua se forma un compuesto ternario que es hidróxido. Y cuando al óxido ácido le agregamos agua se forma un compuesto ternario que sería un oxácido, que va a ser ácido pues. Ahora, ya hemos avanzado por este camino entonces hasta acá, ¿verdad? Y con este camino hemos avanzado hasta acá. No voy a profundizar mucho, pero a partir de estos compuestos entonces se formarían los que son las sales binarias, que serían estas, y las sales ternarias, que serían estas. Allí tendríamos. Lo que se conocen como peróxidos es cuando en vez de tener un oxígeno acá tendría dos oxígenos. Lo comento nada más por encimita. Bien. Dicho eso, después de esa explicación, entonces, recordemos que cualquier elemento que esté en esta zona va a ser un metal, cualquier elemento que esté en esta zona va a ser un no metal, incluyendo el hidrógeno, y dependiendo de eso, entonces se van a formar los diferentes tipos de compuestos. A ver, vamos a practicar. Si yo uno un metal con el hidrógeno, ¿qué se me va a formar? Entonces, si uno un metal con el hidrógeno, se me va a formar un hidruro metálico. Si uno un no metal con el hidrógeno, se me va a formar un hidruro no metálico. Ok, vamos a ver uno más. Si yo uno un metal con el oxígeno, si uno el metal con el oxígeno, se me va a formar un óxido básico. Ok. Si yo uno el oxígeno con un no metal, se me va a formar entonces un óxido ácido. Ok, entonces así lo tenemos. Hidruro metálico, hidruro no metálico, óxido básico, óxido ácido. Ok, listo. Agrego entonces lo que es el óxido ácido y el óxido básico que ya están formados, ¿verdad? Y les pregunto ahora. Si yo uno
un óxido ácido con agua, ¿qué se me va a formar? Un oxácido, ¿ok? Un compuesto ternario llamado oxácido. Y si yo uno un óxido básico con el agua, ¿qué se me va a formar? Un hidróxido, por supuesto. Ahora, por último, no nos podemos olvidar de lo que son las sales. ¿Cómo reconozco yo una sal? Ok, bueno, una sal se forma cuando se une un metal con un no metal. Básicamente, si yo uno un metal con un no metal, se me estaría formando una sal. ¿Ok? Si solamente están el metal y el no metal, se le llama sal binaria. Pero si además de la unión del metal con el no metal también se le adiciona el oxígeno, entonces hablaríamos de una sal ternaria. Pero en general, la unión de un metal con un no metal sería una sal. Deben repasar para no confundir entonces cómo es la formación en cada caso. Recuerden que si hay un metal y un no metal juntos, eso va a ser una sal. Decimos entonces, a ver, ¿cómo reconocer una sal? Va a ser la unión de un metal con un no metal. En caso de que solamente estén ellos, entonces hablaríamos de una sal binaria. Pero en caso de que estén el metal, el no metal, más el oxígeno, que estén los tres juntos, entonces hablaríamos de una sal ternaria o también conocida como oxisal. ¿Ok? La unión de estos tres van a formar entonces una sal ternaria o también conocida como oxisal. Bien, vamos a ver en general algunas características y ejemplos. El óxido básico, acá tenemos algunos ejemplos. Óxidos ácidos, acá tenemos algunos ejemplos y también los conceptos que ya hemos visto. También tenemos por acá lo que son el hidruro metálico y el hidruro no metálico. Tenemos algunos ejemplos y los conceptos que ya les he enseñado de su formación. ¿Okay? Por este lado tenemos lo que son los hidróxidos y los oxácidos. ¿Okay? Los oxácidos, como les había comentado, también son compuestos ternarios, así como los hidróxidos. Fíjense que tienen hierro, oxígeno e hidrógeno. Ahí tiene tres átomos diferentes. Hidrógeno, carbono y oxígeno tiene tres átomos diferentes. Por eso se conocen como compuestos ternarios, porque tienen tres átomos diferentes. Acá están algunos ejemplos y los conceptos. Y por acá tenemos los que son las sales binarias y las sales ternarias, también conocidas como oxisales. ¿Por qué? Porque es una sal, fíjense que tiene un metal, que sería el calcio, un no metal, que sería el azufre, y además tiene el oxígeno, por eso se llama oxisal. Es una sal con oxígeno. ¿Ok? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el no metal, que sería el cloro, y el metal, que sería el sodio. Por eso es una sal, porque es la unión de un metal con un no metal. Acá tenemos algunos ejemplos de sales binarias y algunos ejemplos de sales ternarias. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. Eso entonces sería todo por hoy. Gracias.